Muy buenos días, reciban un cordial saludo de parte del Banco de Costa Rica. Estamos muy honrados que nos acompañen virtualmente en la charla de hoy. Hablemos de timos, conozca las últimas modalidades de fraude. Para el banco es un verdadero gusto contar con su presencia el día de hoy. Sin más preámbulo, les presento al expositor del webinar de hoy, al ingeniero Leyman Garita Rodríguez, quien tiene 25 años de laborar para el Banco de Costa Rica en áreas relacionadas con investigación, prevención del fraude y tecnología. Actualmente labora en la Oficina de Investigación de Eventos Irregulares del BCR. Buenos días, don Leyman. Adelante, le cedo la palabra para esta distinguida audiencia. El objetivo que tenemos el día de hoy es para hablar de timos. Los timos que se han venido presentando en los últimos años, o específicamente este año, en relación con fraudes que tienen que ver con el robo de datos e inclusive el robo de dinero de las personas. Ciertamente en los últimos años hemos escuchado y hemos visto en las noticias la gran cantidad de fraudes o estafas que se vienen presentando a nivel nacional e internacional. Entonces, la idea es para el día de hoy presentarles primero que todo cuáles son las estafas que se están realizando, cuáles son los timos que pueden llegar a ser víctimas las personas e inclusive las empresas. Asimismo, recomendaciones en las cuales podemos brindarles con el fin de evitar poder ser víctimas de este flagelo que se está presentando actualmente. ¿Cuál es la diferencia entre un fraude y un timo? Antes de hablar de timos, bueno, es necesario saber cuál es la diferencia. Básicamente, el objetivo que puede llegar a tener un fraude puede ser no necesariamente un tipo de vínculo económico, ¿verdad? Sino que puede tener otra línea. Por ejemplo, como vemos acá en la imagen, un fraude electoral. Bueno, como les venía comentando, en relación con el fraude y el timo existen algunas diferencias. Y básicamente el objetivo del fraude no necesariamente tiene que ver con un objetivo necesariamente económico o inmediato, de manera inmediata más bien. El tipo de fraudes que pueden haber son bastante comunes, ¿verdad? Hemos escuchado inclusive de los fraudes que se dan a nivel registral, por ejemplo, donde las personas pues en algunas ocasiones pues pierden la propiedad de un bien sin que se den cuenta. Entonces, obviamente en este caso pues estamos hablando de un fraude también. Sin embargo, a nivel de timos podríamos determinar que el timo tiene una dirección propiamente personal. Una de las características más importantes que tiene la relación del timo en relación con el fraude es que se media un engaño, ¿verdad? O la mentira. Adicionalmente a eso, pues que dentro de la conducta criminal que se lleva a cabo con el fin de realizar un timo, siempre va a haber una implicación o una relación directa con la víctima. Quiere decir que la víctima siempre va a ser parte del fraude. Y es aquí donde ponemos como ejemplo este timo de las famosas llamadas telefónicas, ¿verdad? Que han venido realizando desde hace varios años los estafadores y por medio de ingeniería social, pues obviamente convencen a las personas para que suministren su información, ya sea de manera verbal o inclusive los redireccionan a un sitio electrónico, una página web, con el fin que la digite ahí y entonces puedan tener acceso a su información bancaria. Básicamente ahí es donde podemos determinar la línea de diferencia entre el fraude y el timo, la relación o el hecho de que la persona víctima sea parte del fraude. Ahí es donde podemos determinarlo. Entonces, ahora sí, vamos a entrar en el tema de los timos que se han venido presentando acá. Como hemos visto en los diferentes medios de comunicación, recientemente se han estado presentando timos contra las personas o empresas de manera directa. Y lo hemos visto por diferentes medios. La entrada del fraude o del timo propiamente
donde las personas pueden llegar a caer en un engaño y pueden darse por diferentes medios. Eso quiere decir que puede ser por medio de una llamada telefónica, por medio de un correo electrónico, por medio de redes sociales, que han sido algo muy común. Lamentablemente, es muy común ver anuncios como los que estamos viendo actualmente, donde parte del timo es primeramente la alerta por parte de una entidad bancaria indicándole que su cuenta va a ser deshabilitada y por lo tanto debe comunicarse o debe acceder a un link que le envían por medio de correo electrónico para que evitar que esta situación suceda. Entonces, en este link es donde le empiezan a solicitar datos comprometedores, datos muy importantes que tienen que ver con la relación de la persona con la cuenta. Por ejemplo, el número de cédula, claves de acceso, la clave inclusive del correo electrónico, ¿verdad? Este tipo de timos ha venido siendo muy común, como les venía diciendo, y lamentablemente pues los estafadores se han visto la capacidad que existe para poder convencer a las personas de que suministren su información. Lamentablemente, pues la cultura de nosotros los costarricenses, pues es una cultura muy abierta, ¿verdad? Somos muy confiados en relación de suministrar datos, ¿verdad? O somos muy confiados a nivel general y esto es de lo que se aprovechan los estafadores. Entonces, ¿qué es lo que se ha venido presentando? Como les decía, bueno, el famoso timo de la llamada telefónica, que es el que ya estamos hablando actualmente, la entrada de un correo electrónico que puede ser por parte de una entidad financiera o inclusive por parte de una empresa con el fin de entrar en un proceso de contratación, por ejemplo, que es lo que ha mediado mucho en estos tiempos de pandemia. Lamentablemente hay muchas personas sin trabajo, pues entonces en el proceso de búsqueda han visto que se conectan o ven anuncios que ponen los mismos estafadores y entonces les ponen el link o les ponen el número de teléfono en el cual tienen que comunicarse y es cuando la persona que anda en busca de un trabajo cae víctima de un fraude. Obviamente, pues por mensaje de texto, por mensaje de WhatsApp, por mensaje de Telegram, por Messenger y como hablamos ahora, redes sociales, los estafadores están utilizando este tipo de metodologías con el fin de llegar a las personas. También se ha venido dando de manera indirecta una modalidad nueva en relación con visitas físicas a los lugares. Llegan las personas, los estafadores propiamente, algún local comercial, algún supermercado pequeño, alguna pulpería, algún negocio, ¿verdad? Y hacen una visita, primero que todo con el fin de recopilar información. Entonces vienen y preguntan cuál es el número de teléfono, quién es el dueño, cómo se llama, cuántos trámites pueden llegar a hacer, ¿verdad? Qué situaciones podrían llegarse a presentar en caso de que si necesita hacer un depósito en alguna cuenta o a qué horas cierran, a qué horas llegan. Y ese tipo de información lo utilizan los estafadores como medio para poder concretar sus timos. Aquí les traigo un ejemplo que hace un par de años nosotros logramos verlo en los noticieros sobre las técnicas que utilizan los estafadores con el fin de cometer sus estafas. Inclusive, aquí refleja que muchas de las estafas se han venido perpetrando directamente desde los centros penitenciarios. Ya tenemos conocimiento nosotros que eso ya no necesariamente es así, sino que el negocio ha sido tan bueno y tan próspero, estamos hablando de aproximadamente 800 millones de colones en cuestión de 6 meses, han logrado estafar estas personas. Entonces, el negocio se ha diversificado. Y de esa manera, pues obviamente han generado centros ya fuera de las cárceles o fuera de los centros penales con el fin de poder realizar este negocio. Espero que se pueda.
Se está reproduciendo, don Leiman, pero no se escucha muy bien. ¿Perdón? Sí se reproduce el video, pero no se escucha muy bien. Pero me parece que para efectos pues de compartir la información con todos los asistentes que hoy nos acompañan, básicamente es identificar las imágenes que se están mostrando en este momento. Entonces creo que se percibe todas las personas involucradas y la organización que tienen. Entonces, si gusta, lo podemos comentar y continuamos. Muchísimas gracias. Sí, bueno, ya vamos a arreglar el tema. Ciertamente, bueno, como estábamos viendo básicamente en el video, esto refleja una celda que está en un centro penal acá en Costa Rica, donde algunas personas que son privados de libertad se organizaron con el fin de poder tener acceso primeramente a los medios que fueron teléfonos celulares, ¿verdad? Pues para poder realizar llamadas telefónicas. ¿Y qué es lo que ha estado pasando con el tema de las llamadas telefónicas? Bueno, nuevamente, como les digo, estas personas han estado realizando llamadas por medio de ingeniería social, logran tener acceso a cierta información, ¿verdad? Se llaman a las personas y empiezan a hablar con ellos, pues lo que hemos tenido recientemente han sido los casos en relación con suplantaciones de supuestos funcionarios de entidades públicas, donde le indican a las víctimas que están siendo llamados, por ejemplo, de parte del Ministerio de Hacienda o municipalidades, donde les dicen que están haciendo una exoneración de impuestos o bien que están incluyéndolos en un proceso de contratación, ¿verdad? A nivel de obra pública. Inclusive hemos tenido casos donde, como les indico, han suplantado funcionarios del Banco de Costa Rica o de otras instituciones financieras indicándoles que los están llamando porque les están realizando un fraude. Entonces, es de parte del banco que le indican que están realizando un fraude, entonces que necesitan, por favor, validar algunos datos. Y estos datos que se están validando propiamente tienen que ver con características de seguridad o elementos de seguridad para que las personas suministren su información. Asimismo, también se da mucho el hecho de que alguna persona pone algún artículo en venta y es contactado por estos antisociales donde le indican que le van a realizar algún pago por medio de una transferencia electrónica, le solicitan el estado de cuenta y, perdón, el número de la cuenta y posteriormente le envían una transacción o un comprobante falso del depósito. Ya viendo a la persona, en este caso la víctima, que supuestamente le hicieron un depósito a su cuenta, pues entrega el bien o el artículo. Y es cuando se ve víctima de la estafa o del timo. En paralelo, ¿verdad? Lo tenemos también desde el otro punto de vista, donde la persona pues quiere comparar un artículo que ve publicado en redes sociales o en una página de ventas que son muy comunes hoy por hoy. Entonces, la persona realiza el depósito y pues obviamente nunca recibe el artículo que iba a comprar. Esto lamentablemente es algo que se está realizando mucho, que se está presentando mucho en estos días, máxime que viene la época navideña, entonces pues la idea es exhortar a las personas a que tengan mucho cuidado en relación con este tipo de transacciones, puesto de que la idea es verificar que realmente si usted está vendiendo algún artículo antes de entregarlo, observe que el dinero se encuentra disponible en su cuenta, no solamente que le hayan hecho el depósito, porque en muchas ocasiones las personas observan la página de internet y logran observar que efectivamente se realizó un depósito, pero lo que están haciendo los estafadores es que llegan, por ejemplo, con un cheque o un valor de otra institución que pertenece a una cuenta cerrada comúnmente. Y después de eso, el depósito queda registrado, sin embargo, el dinero no es acreditado por el proceso de la verificación del documento de valor.
que venía respaldando ese depósito. Entonces la persona pues ve el depósito, entrega el bien o el servicio que estaba ofreciendo y posteriormente, un par de días después, se da cuenta que el depósito fue reversado por un mal pago por parte de la institución que pertenecía a ese valor. Y es entonces acá, pues obviamente, donde la persona se ve víctima de fraude. Esto se viene dando mucho y lamentablemente ha sido tanto el auge que ha tenido esto que recientemente hubo un reportaje en Canal 7 en relación con este mismo tipo de fraudes. Espero que se pueda escuchar el audio. Muchos tal vez ya lo vieron, pero espero que se pueda escuchar el audio en este momento. Voy a ver cómo hago para que poder solventar esta situación. Empieza con la publicación de una operación de compra y venta. Aseguramos la venta de $300,000 y menos de 10 minutos después aparece el primer supuesto comprador. Así, interesado. Cuando se le quiebra el dinero, el sujeto envía por WhatsApp la foto de esta cédula para hacernos creer que es un comprador real. Que con esa identidad, una persona denunció ser estafada y aquí ocurre otro delito, ya que el verdadero dueño de la cédula fue víctima de suplantación de identidad. En su caso, durante 2 horas intercambiamos mensajes con el delincuente, quien en todo momento insistió que quería el teléfono. Recordamos que la entrega sería en San Pedro de Montes de Oca. Preparamos este paquete de forma que pareciera real. Nos fuimos al punto de encuentro. Sí, ¿a nombre de quién? Mi cuñado. Ah, ok, sí, es que no aparece ningún nombre ni nada. ¿Ya me mandó el comprobante? Sí. Caballero, ¿verdad? Y si gusta, de entregar, pedimos el comprobante del simple y el delincuente nos envía este documento, no es falso. Decimos que hace falta el depósito y que sin él es imposible entregar el paquete. Entonces empieza una nueva fase del timo, que consiste en presionar a la víctima para que entregue el artículo. Sepa que yo jamás voy a manchar la integridad física. No, por eso sí. ¿Qué pasa ahí? Usted no responde. Por eso te envío la foto oficial. O sea, sepa que yo soy una persona de valores y principios, ¿verdad? Como te dije a mi hermano. Experiencia por ese sentimiento. Es que el compañero siempre va a retirarse. Más bien, ahí estamos en contacto. Y cualquier cosita ahí apenas te acredite el dinero. Me pega la llamadita, ¿verdad? De igual manera. A ver, ¿qué más te da? Confiamos en su palabra, seguimos al taxista quien se rompa hacia el centro de selección. Que se haya podido escuchar bien esta vez. Como podemos... Muy poco, don Leyman. La verdad es que se escuchó muy poco, sí. Se escuchaba muy cortado, muy bajo. Bueno, básicamente el video lo que se trataba era de una persona que estaba realizando una venta de un artículo supuestamente por internet y que lo contacta, como les decía ahora, esos antisociales, ¿verdad? Con el fin de comprarle el artículo y le realizan el depósito en la cuenta
o supuestamente le realizan el depósito en la cuenta por medio de del banco o por medio de una transferencia. Entonces le hacen llegar un comprobante falso, ¿verdad? Parecido al que estamos viendo en este momento, y le indican pues que ya le van a mandar un taxi o un Uber, ¿verdad? Para que llegue a recoger el artículo. Entonces, hemos tenido casos donde en algunas situaciones de estas inclusive median amenazas. ¿Por qué? Porque el sujeto viene a tratar de presionar a la víctima con el fin de que entregue el artículo. Y eso, pues obviamente la persona entrega el artículo suponiendo que ya le realizaron el dinero por medio viendo el comprobante falso, y resulta pues que obviamente no tiene el dinero. Posteriormente hemos tenido también algunos casos donde ese fraude genera otro fraude. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Entonces, ya siendo la víctima, viendo que no tiene el depósito, vuelve a llamar al supuesto comprador y el comprador le indica, bueno, el comprador le viene y le indica pues que preferiblemente, que precisamente ha tenido un problema para realizar la transacción, entonces que necesitan comunicarse con el banco. Y es cuando le generan la llamada, lo que llamamos llamada tripartita. En la llamada tripartita, el supuesto comprador llama a la institución financiera y habla supuestamente con un funcionario bancario. Y es aquí donde el funcionario bancario o el supuesto funcionario bancario le viene y le indica que sí, efectivamente se ha generado un problema con la transacción y que necesitan validar ciertos datos. Entonces, en este trajín, ¿verdad? Que se puede decir, en este team, la víctima es sumida dentro de una treta que tiene que ver con ingeniería social, ¿verdad? Por medio de la cual entonces le indican que tiene que suministrar información como claves de acceso a medios digitales de los bancos para que le realicen el depósito por el pago del servicio o por el pago del bien. Y es aquí donde la persona, pues aparte de que fue víctima de haber perdido el bien, ¿verdad? Que estaba vendiendo, pierde el dinero que tienen las cuentas. Entonces, es aquí donde tenemos que tener mayor cuidado porque no solamente estamos hablando que se da contra personas físicas, también lo hemos tenido en los casos de personas jurídicas, donde igualmente las personas llaman, realizan una supuesta compra, ¿verdad? Le mandan un comprobante y entonces posteriormente mandan un camión para que recoja la mercadería. Y lamentablemente, como les indico, son situaciones que se presentan muchas veces, se han venido presentando mucho. Y eso tiene que ver, como les decía ahora, a nivel de compra y venta de bienes o inclusive el pago de servicios. Siguiendo con esos timos y cambiando un poco de tema, otro de los timos que se han venido presentando recientemente es el timo de la maleta o el timo de los paquetes desde fuera del país. En algunas ocasiones, algunas personas llegan a ser víctimas de este fraude porque tienen sus redes sociales abiertas. Eso quiere decir que cualquiera puede ver toda la información que yo publico, puede ver toda la información que yo tengo en una red social, por ejemplo, Facebook. Entonces, los estafadores vienen y realizan una búsqueda inteligente por medio de buscadores que ya existen, herramientas que existen en la red, y logran establecer que la víctima tiene un familiar o una amistad o tiene un amigo relacionado a su red social que vive en el extranjero. Entonces, en este caso, generan un perfil falso de esta persona, por ejemplo, en Facebook, de la persona que se encuentra fuera del país, y contactan a la víctima por medio de Messenger, ¿verdad? De Facebook, para ponerles el ejemplo. Y le indican que, pues, que vienen para el país, que van a realizar una visita sorpresa al país y que necesitan que, por favor, sean tan amables de recibirle unas maletas o unos paquetes que van a mandar primero, antes de llegar, para poder transar, y vienen unos regalos en los paquetes. Entonces, pues obviamente la víctima acepta recibir los regalos o los paquetes y posteriormente de que se da eso, la víctima viene y recibe una llamada telefónica o un mensaje de un supuesto empleado de Hacienda o un supuesto empleado de los couriers, ¿verdad? Que va a traer el paquete y le indica que ya recibieron el paquete, pero que sin embargo el aforador que revisó las maletas o los paquetes se da cuenta pues que trae una cantidad inclusive de
de efectivo o que trae una cantidad de equipo electrónico, el cual tiene que pagar un impuesto adicional. Entonces, en estos casos, pues obviamente la víctima contacta nuevamente a su amigo que supuestamente está en el extranjero, bueno, que está en el extranjero y que supuestamente se está conectando con él, y le dice que sí, que efectivamente que está enviando unos artículos electrónicos y que por favor proceda a realizar el pago de la multa y que cuando llegue él se lo va a pagar. Pues la víctima realiza un depósito por lo general en una cuenta de una persona física, a pesar de que sea un trámite aduanal, lo realizan a una persona física, y entonces es cuando se da cuenta que realmente las maletas no existen y que la conexión que tenía con el amigo que supuestamente está contactándolo es falsa, que se refería a un perfil falso. Ciertamente hemos tenido muchos reportes de este tipo de casos, pues que obviamente los estafadores vienen y abren cuentas bancarias para poder recibir esos dineros. Y entonces, como los dineros son depositados en ventanilla o son transferidos de manera lícita, no es posible detectar la trazabilidad y entonces las personas son víctimas de este tipo de fraude. Y como les digo, es una modalidad que se viene incrementando mucho y esperemos que ahora para Navidad, pues es probable que se den más casos de esto. Otra modalidad de fraude o de timo que se ha venido presentando es la de los créditos rápidos. Muchos de los estafadores, como les decía ahora, se han dado cuenta en razón de la situación socioeconómica que viene viviendo el país, sobre las posibilidades de que existen de que las personas puedan brindar información o que puedan brindar dinero a cambio de recibir un crédito. Entonces realizan publicaciones como la que estamos viendo acá al lado derecho de sus pantallas, donde hacen préstamos rápidos, por lo general con pocos requisitos, y en línea. Entonces, las personas que andan, por supuesto, ahí buscando un préstamo, se contactan con estas supuestas agencias prestamistas y son contactados generalmente por medio de WhatsApp. Ellos no utilizan líneas telefónicas. Entonces, le indican que sí, que van a enviarle un formulario, que tiene que mandar todos sus datos, que tiene que entregar una copia de su cédula y que tiene que llenar un formulario. Hasta ahí la persona lo va viendo normal. ¿Qué es lo que no es normal? Mandar ese tipo de formularios por medio de una red de mensajería tipo WhatsApp. Entonces, ya posteriormente, 3, 4 minutos después, o inclusive horas, el supuesto prestamista viene y le indica a la víctima que efectivamente que ya su crédito fue aprobado, que le prestaron N cantidad de dinero, pero que sin embargo que por el nivel de riesgo es necesario que pague una póliza. Y esta póliza, ese dinero tiene que hacer un depósito a una cuenta de una persona física. Volvemos nuevamente, a pesar de que estoy hablando con una persona que supuestamente es de una empresa, tengo que hacerle el depósito a una persona física. Entonces, la víctima, pues obviamente con el interés de recibir el crédito, pues realiza ese pago, 100, 200,000 colones, en una cuenta física, en una cuenta de una persona física. Seguidamente, pues nuevamente el representante de esta empresa de préstamos viene y le indica que efectivamente que ya se va a realizar el préstamo, pero que sin embargo es necesario que pague los gastos legales. Y entonces le indica que realiza el depósito nuevamente a la misma persona física o bien a otra persona. Y entonces es aquí donde está la trama del timo. ¿Cuál es la trama? Que la persona realice esos depósitos y pierda ese dinero. ¿Por qué? Porque nunca va a llegar a recibir el préstamo que le están ofreciendo. Entonces es ahí donde la persona tiene que tener mucho cuidado. Y es parte de los fraudes que, como les digo, se han venido presentando últimamente. Continuando, nuevamente, ahora que llega el pago de marchamo para fin de año, es muy común ver fraudes relacionados con marchamo. Lamentablemente el año pasado tuvimos una gran cantidad de fraudes relacionados con marchamo, donde igualmente que en el caso anterior se realizan publicaciones de supuestos agentes que realizan pagos de marchamos con descuentos.
por hacerlo supuestamente de manera masiva. Entonces la persona contacta a estos supuestos agentes de links y entonces le indican que efectivamente para recoger el marchamo, pues le van a mandar un mensajero e inclusive tenemos reportes que después de entregar el dinero, las personas reciben su marchamo pago. O bien, simplemente le dicen que ya está pagado y que puede dirigirse a una agencia de links a retirar el marchamo y efectivamente puede retirarlo. ¿Dónde está el fraude acá? Lo que ha venido sucediendo es que los estafadores realizan el pago del marchamo de su vehículo con dinero robado de otra persona, que era de los timos que hemos venido viendo. Por ejemplo, una persona le roban su identidad electrónica para acceder al banco, ¿verdad? Y por medio de esa clave que robaron, esa identidad electrónica que le robaron, realizan el pago del marchamo de otra persona. Y a esa persona le entregan el marchamo y entonces los estafadores reciben el efectivo. Posteriormente, la persona que se vio afectada por el fraude, por haber realizado por haberse deducido el monto del dinero por el pago del marchamo, viene e interpone una denuncia. Y entonces el INSS, en algunos casos, tiende a reversar ese pago. Entonces, en el momento en que lo reversa, muy probablemente ya la persona todavía no había llegado por el documento del marchamo. Entonces, cuando llega, se da cuenta que el marchamo no estaba pago a pesar de que ya había entregado el efectivo. Entonces, es aquí donde entonces tenemos una doble víctima, ¿verdad? O una víctima que a final de cuentas pues perdió el efectivo ante el pago del permiso de circulación para ese periodo. En paralelo y muy semejante, tenemos otra estafa que se ha venido proliferando en los últimos días o meses, que tiene que ver con el pago de servicios públicos, que viene siendo muy semejante, donde los estafadores realizan publicaciones indicándole que le pagan el servicio público, pero le hacen un descuento. Entonces, la persona en vez de pagar 10,000 colones de luz, llega un mensajero a su casa y le cobra 5,000. Y muy probablemente ese recibo de luz sí sea pagado, pero es pagado con dinero robado de otra persona. Entonces, cuando esa otra persona viene y pone el reclamo, posteriormente la compañía puede llegar a reversar ese pago y es cuando la persona que entregó el efectivo, pues obviamente se ve perjudicada. Entonces, este tipo de modalidades que se han venido presentando, lamentablemente, como les repito, se ha venido proliferando mucho y ha sido muy común. En otra línea, tenemos obviamente el robo y suplantación de identidad, que igualmente se ha venido proliferando bastante, que tiene que ver con el robo de nuestra identidad cibernética, donde las personas pierden acceso a su correo electrónico, pierden acceso a sus redes sociales, por ende, inclusive pierden acceso a su WhatsApp o se lo duplican. Esto se da en razón de que una cadena de hechos que se ha venido generando donde las personas se comunican por medio del Messenger de WhatsApp, indicándoles que tiene problemas para acceder a su correo electrónico y que necesita recuperar la clave del correo electrónico. Entonces, en este caso, a la persona que le roban su cuenta de Facebook, entonces el estafador, por medio del uso de esa cuenta de Facebook robada, se conecta con todos los contactos que tiene esta persona y le indica eso, que efectivamente tiene problemas para poder acceder a su correo electrónico, que necesita su ayuda para que le presten un correo electrónico para poder enviarle un código. Sin embargo, esta cadena de hechos, como les decía, lo que conlleva es que la persona que recibe ese código para ayudarle a su amigo a recuperar su correo electrónico, lo que conlleva es que le roben su cuenta de correo electrónico. Y aquí pasa una situación. Por lo general, las personas no tienen actualizados un doble factor de autenticación en los canales electrónicos. Ya sabemos que Facebook, que muchas redes sociales, que inclusive el WhatsApp, pues tiene un doble factor de autenticación.
Entonces, el hecho de no tenerlo activado conlleva un mayor riesgo a ser víctima de este tipo de timos, este tipo de fraudes. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando yo pierdo mi correo electrónico, ¿qué es lo que tengo relacionado a mi correo electrónico? Pues muy probablemente tengo ahí saldos de cuentas, me llegan las claves del banco, entonces tengo relacionados otros correos, tengo relacionado las redes sociales y es cuando yo soy víctima entonces de perder todas mis redes sociales, de perder todo mi correo electrónico, ¿verdad? En consecuencia y eso puede llevarme a sufrir un delito económico. ¿Por qué? Porque muchas de las personas tienen relacionados al correo electrónico la clave de acceso al banco o tienen relacionado igualmente los estados de cuenta que llegan del banco. Entonces los estafadores logran ver esa información y consecuentemente la utilizan para poder realizar una estafa. Entonces, esta situación, pues obviamente, como les digo, viene siendo una suplantación de identidad electrónica, porque inclusive muchas de las personas tienen almacenados en estas redes sociales, ¿verdad? Fotografías, fotocopias de las cédulas, etcétera, ¿verdad? Y entonces los estafadores, como les digo, pueden llegar a utilizar esa información inclusive para solicitar cuentas en otras instituciones, cuentas nuevas, o bien préstamos, ¿verdad? Préstamos rápidos que hoy por hoy sabemos que muchas de las instituciones, pues usted ya no tiene que llegar al banco para realizar o a la cooperativa para solicitar un préstamo. Simplemente hace la gestión en línea, envía una copia de la cédula y pues posteriormente le depositan el dinero sin haber prácticamente casi ni firmar nada, ¿verdad? Entonces, este tipo de situaciones son las que generan un fraude ya de manera financiera. Algo que es muy común, que ha venido pasando lamentablemente con algunos de los navegadores, como vemos aquí en la imagen, es que el navegador me incita a que yo guarde mis contraseñas. Esto, la recomendación es no hacerlo, no tener un repositorio de contraseñas, como en este caso, como en Google. ¿Por qué? Porque en el caso que yo pierda mi correo electrónico, los estafadores pueden llegar a tener acceso a ese listado de contraseñas, porque ese listado de contraseñas se guarda dentro del perfil de Google. Inclusive el perfil de Google me guarda cuál es mi usuario que yo utilizo para ese sitio y obviamente me indica cuál es el sitio al cual pertenece la contraseña. Entonces, por alguna razón, yo soy víctima de la pérdida de mi correo electrónico o mi cuenta de Google, pues y tenía las contraseñas guardadas, por ejemplo, del banco, por ejemplo, de la cooperativa, de la asociación solidarista, de la página de la asociación solidarista. Entonces, estos estafadores pueden llegar a tener acceso a mi información, a mis contraseñas. Y pues obviamente realizar transacciones sin mi autorización. De manera paralela, también hemos tenido casos relacionados con sextorsión. Ciertamente es un tema pues relativamente nuevo acá en Costa Rica, pero ya está proliferando. Una de las situaciones que se ha venido dando es cuando las personas acceden a sitios de citas, por ejemplo, y por alguna circunstancia pues empiezan a brindar información personal, obviamente por medio de ingeniería social, como ya estuvimos hablando de eso, solicitan, suministran su información personal y entonces posteriormente empiezan a recibir amenazas. Y estas amenazas significan pues que hay que pagar un rescate o que hay que pagar un cobro. ¿Para qué? Para que no sea publicada cierta información, para que no sean publicadas conversaciones, para que no sean publicadas imágenes en algunos casos. Inclusive hemos tenido casos donde las personas denuncian que les envían fotos supuestamente de sicarios, como la que vemos acá a la par, supuestamente de sicarios que los van a ir a buscar para hacerle el cobro del dinero que tiene que pagar. Entonces, en estos casos, pues obviamente la recomendación muy importante es no brindar ningún tipo de información a personas extrañas o bien, pues, en la medida de lo posible, ¿verdad? Pues tratar de no acceder a este tipo de sitios
que lo que hacen es recopilar nuestra información. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones que tenemos en razón de todo lo que hemos visto en esta pequeña charla? Bueno, muy importante leer todo lo que se nos muestra en la pantalla, leer los documentos, ¿verdad? Sobre todo si tiene que ver con alguna transacción monetaria, desconfiar. Ciertamente, como les decíamos ahora, pues la cultura del tico es muy conocida de la confianza. Pues la idea es tener una política de desconfianza, ¿verdad? ¿Por qué me pasa esto? Y es aquí donde nos gusta hablar propiamente del tema de el control, ¿verdad? Que tenemos que tener con nuestra información y lo quisquillosos que tenemos que hacer. Entonces, aquí donde me aboco yo mucho al principio de normalidad. ¿Qué es normal que se dé una situación y qué no lo es? Entonces, es normal, para ponerles un ejemplo, es normal que venga la municipalidad y me llame personalmente para decirme que me va a hacer un descuento en los pagos de los servicios municipales. No, eso no es normal. Es normal que me llame una institución financiera para decirme que me van a bloquear la cuenta por no actualizar datos. Eso es relativamente normal. Sin embargo, son situaciones que muy pocas veces se dan. Igualmente, es normal que, no es normal más bien, que me soliciten mi información de acceso a mi correo electrónico para realizar una transacción financiera. Eso es lo que no es normal. Entonces, en paralelo a esto, es muy importante que nosotros siempre tengamos presente la doble autenticación en los canales que nosotros utilizamos. Por ejemplo, lo que hablábamos ahora, Facebook, WhatsApp ya tiene una doble autenticación de tal manera que si en algún momento alguna persona trata de conectarse y yo lo tengo activado, inmediatamente me puede llegar una alerta, ya sea un correo alterno o bien inclusive hasta el mismo teléfono celular me puede llegar un mensaje de texto indicándome que hay una persona o que alguien está tratando de ingresar a mi cuenta de Facebook, que estén tratando de ingresar a mi correo electrónico gratuito, en el caso de Gmail, ¿verdad? Adicionalmente a eso, muy importante, el software y el antivirus que estemos utilizando en nuestros dispositivos, que sean confiables, ¿verdad? Preferiblemente que sea un software de pago, si estamos hablando de sistema operativo en la computadora, por ejemplo Windows, inclusive el antivirus. Nosotros sabemos que hay antivirus pues, que son gratuitos, sin embargo, muchos de estos antivirus no cubren todas las características de seguridad que nosotros requerimos. Y ahí es donde, pues, en ocasiones, dependiendo del tipo de conversaciones o el tipo de transacciones que yo realice en mis medios electrónicos, en mis dispositivos electrónicos, es conveniente hacer una inversión que por lo general, pues, no es mucho dinero para poder estar protegido en ese aspecto. Una situación que puede llegar a darse, que esperemos que no, que es el hecho de que le instalen un troyano en su celular o en su computadora y de esa manera tengan acceso a toda su información, no solamente a la que está almacenada, sino que también pueden escuchar sus llamadas, pueden activar su cámara, inclusive pueden ver lo que usted está typeando por medio de un mensaje de texto o un mensaje de WhatsApp. Alertar, siempre tener pendientes y estar muy alertas en relación con cualquier mensaje o cualquier alerta que recibamos. Sabemos que hoy por hoy con la suplantación de identidad, los estafadores han venido generando cédulas o duplicados de cédulas falsos y con el tema de la pandemia, pues obviamente las instituciones financieras se han abierto a realizar trámites virtuales donde no necesariamente verifican la identidad de la persona que está realizando una apertura de una cuenta, por ejemplo, o bien simplemente la hicieron por medio de un canal virtual. Entonces, hemos tenido casos donde las personas son víctimas de fraude, donde le abren una cuenta en otra institución por medio de una cédula falsa o una cédula alterada, y posteriormente, por medio de la plataforma SIMPE del Banco Central, extraen el dinero, ¿verdad?, de las cuentas que tienen dinero a esta nueva cuenta que abrieron y posteriormente ahí lo retiran. Entonces, en algunas circunstancias, las personas reciben algún mensaje o alguna alerta en relación con esa transacción. Entonces, uno viene y revisa y ve que yo no voy a dar
rienda esta alerta porque al final de cuentas yo no tengo una cuenta abierta en esta cooperativa. Pero lo ideal sería que yo me contacte con esa cooperativa para ver qué es la situación que se está presentando y por qué me está llegando ese mensaje. Adicionalmente a todo lo que se ha venido presentando, una de las recomendaciones que se han venido generando en los últimos meses es la división de cuentas o la división de tarjetas. Nosotros estamos recomendando que las personas, igualmente que con el correo electrónico, ya no tengan solamente una cuenta bancaria y que no solamente tengan un correo electrónico, sino que yo lo que estoy haciendo es la segmentación. Entonces, para ponerles un ejemplo, yo tengo una cuenta donde voy a recibir mi salario o tengo mis inversiones relacionadas a esa cuenta, pero esta cuenta no tiene tarjeta, no tiene una tarjeta de débito para poder utilizar el cajero automático. Ahí es donde yo recibo el salario, donde recibo mis comisiones, donde me depositan mis certificados a plazo, pero esa cuenta no tiene como salida una tarjeta de débito. Entonces, de manera paralela, yo tengo otra cuenta, que esa es la cuenta que yo utilizo para realizar las compras, que es la cuenta que yo muestro al público, que muestro a todo el mundo, que me tienen que depositar un dinero por la venta de la refrigeradora que cambié el año pasado, entonces me van a utilizar esa cuenta, que es la cuenta que tengo tarjeta. Pero entonces no van a poder ver la cuenta, que es donde tengo el grueso del capital. Entonces, de alguna manera, si por alguna circunstancia o por alguna manera esta cuenta o esta tarjeta, la que está relacionada a esta cuenta, se ven comprometidas, la pérdida del capital sería mínimo. Entonces, ya de esta manera, entonces me estoy cuidando, estoy salvaguardando la integridad de mis fondos. Obviamente, esto también es una recomendación que se hace a nivel de correo electrónico. Entonces, la recomendación es tener al menos 2 correos electrónicos. Uno, que es el que se recomienda para utilizarlo para el ocio, que es el que tengo relacionado con mis redes sociales, que es el que tengo relacionado con mi WhatsApp, que es el que le doy a mis amigos para que me manden las tarjetas, para que me manden los chistes. Pero tengo otro correo electrónico que es el que utilizo de manera formal, que es el que tengo relacionado al banco, que es el que tengo relacionado a la caja, que es el que tengo relacionado a todas las instituciones financieras donde tengo tal vez alguna cuenta. Entonces, si por alguna razón este correo que utilizo para ocio se ve vulnerado, no tengo un riesgo menor, dado que toda mi información financiera está en otra cuenta de correo electrónico, ¿verdad? Entonces, esa es parte de la recomendación, como decimos ahí, divide y vencerás. La tarjeta, muy importante, como les decía ahora, el hecho de tener la tarjeta relacionada a una cuenta donde no reciban mis fondos. Sin embargo, como sabemos hoy por hoy, muchas de las personas, bueno, todos, prácticamente andamos con una cámara en el bolsillo por medio del teléfono celular. Entonces es muy sencillo que cuando yo llego a hacer una compra en la gasolinera, en el supermercado, en una tienda, ¿verdad?, que no es de uso común, pues venga alguna persona y venga y le saque la fotografía por los 2 lados a mi tarjeta y posteriormente a eso realice compras en algún sitio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos allá? Una recomendación es borrar o manchar los 3 numeritos que están detrás de la tarjeta, ¿verdad? Igualmente parametrizar la tarjeta, pero en el caso físico, podemos, a nivel físico de la tarjeta, yo lo que puedo hacer es agarrar los 3 numeritos de la tarjeta, que es el CVV2 o el código de verificación, ¿verdad? Para cuando uno registra en una página de internet para hacer una compra, y lo guardo en algún otro lado, lo escribo en algún otro lado. Entonces, en ese momento yo sé que si yo entrego la tarjeta, esa información no va en mi tarjeta, entonces la persona pues obviamente no va a poder utilizarla para realizar alguna compra en internet. Muy importante también parametrizar la tarjeta de tal manera que si yo no realizo la tarjeta, yo no utilizo la tarjeta física para realizar compras por medio de internet, yo puedo por medio de la página de bancobcr.com o la página de cualquier otra institución financiera parametrizar mi tarjeta para que no se realicen compras por medio de internet. Entonces, eso me va a ayudar en 2 líneas. Uno, lo que les venía comentando ahora, que es el hecho de que venga alguien y le toma una foto
y haga una compra por medio de internet o pague un recibo de servicio público, que hoy por hoy es muy común también que se puedan pagar recibos por medio de una página de compañía Fuerza y Luz o del AIA por utilizando la tarjeta y el código de verificación CVV2, o bien que la utilice propiamente, ¿verdad? Pues para hacer algún tipo de transacción. Entonces, la idea sería, primero que todo, borrar este código CVV2, tenerlo almacenado en otro lugar, y parametrizar mi tarjeta para que si yo no la utilizo para hacer compras por internet o pagos por internet, pues simplemente parametrizarla para que esto no se realice. Muy importante, para el caso de que yo voy a hacer compras por medio de internet, lo que se recomienda siempre es utilizar tarjetas virtuales, no utilizar la tarjeta que yo tengo en el plástico, no utilizar el número que tengo en el plástico. Adicionalmente a esto, y ya como para cubrirnos lo mayor posible, lo ideal sería tener un seguro de la tarjeta, sobre todo si es una tarjeta de crédito. Como les decía, hoy por hoy, pues cualquiera está anuente que sea víctima de un fraude por medio del uso de la tarjeta. Lamentablemente es algo muy común y que no necesariamente se da solamente aquí en Costa Rica, sino que yo puedo ir a un cajero automático, puedo ir a alguna tienda, me gemelean la tarjeta o le toman una foto y realizan compras fuera del país. Entonces, en el mayor de los casos, la seguridad es tener todas estas características que les he comentado, pero optar siempre por un seguro, sobre todo en el caso de una tarjeta de crédito. Para este caso, propiamente en el Banco de Costa Rica, nosotros sí contamos con un seguro, el cual por el momento el cliente no tiene que cancelar, pero en la mayoría de las instituciones financieras el seguro sí se lo cobran. Entonces, pues para que lo tengan presente acá. Entonces, aquí estábamos hablando a nivel personal. A nivel de empresa, yo como empresa también tengo que tener, si tengo mi empresa, también tengo que ser consciente del riesgo que puedo llegar a tener ante un fraude o un timo que pueda llegar a afectarme no solamente a mí, sino que pueda afectar a mi organización. Hay que partir de un punto. La seguridad de una empresa está totalmente en manos de las personas que generan la gestión. Entonces, ¿qué tan vulnerable es mi empresa? Pues tan vulnerable es mi empresa como lo son las personas que trabajan en ella, las personas que tienen acceso a los sistemas, las personas que tienen acceso a realizar transacciones, al sistema de facturación, etc. Entonces, es aquí donde la importancia que tengo yo que tener como dueño de la corporación, como dueño de la empresa, de que mi personal esté lo debidamente informado y capacitado para que, primero que todo, ellos no sean víctimas de un fraude y, en consecuencia, la empresa tampoco sea víctima de un fraude. Y es aquí la importancia de que les digo de mantener protocolos. Entonces, a nivel de la organización es necesario mantener un protocolo, por ejemplo, de atención de llamadas telefónicas. Podríamos empezar por acá, donde dentro del protocolo de la llamada telefónica, la persona tiene que tener el cuidado de la información que suministra a una persona que está llamando, un extraño que está llamando a la organización pidiendo información sensible. Por ejemplo, nosotros sabemos que los estafadores realizan inteligencia, por así decirlo, en las empresas, y entonces realizan 1, 2, 3, 4 llamadas a la empresa con el fin de conocer cómo está estructurada, cómo se llaman las personas que están trabajando ahí y cuáles son los puestos. Entonces, en algunas ocasiones llaman y hablan con la recepcionista, con el guarda, y le preguntan, bueno, y mira, ¿y cómo se llama el gerente financiero? ¿Y está el gerente financiero? No, no está. Ah, bueno, y entonces, ¿quién queda en vez de él? Y en vez del segundo, el gerente financiero, ¿cómo se llama el tesorero? Y el tesorero ahorita está, ¿qué horario tiene? Entonces, ese tipo de información tenemos que convertirla en información sensible dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque, como les repito, estas bandas que se han venido generando utilizan esta información para cometer estafas contra la organización. Entonces, lo importante es el manejo de la información dentro de nuestra organización. Igualmente, dentro del protocolo
que voy a tener dentro de la organización o inclusive a nivel personal, yo tengo que tener un protocolo de qué hacer en caso de, qué hacer en caso de ser una víctima de un fraude, qué hacer en caso de ser una víctima de una estafa. Y es aquí lo importante entonces de tener a mano siempre a dónde tengo que llamar, cuáles son los contactos, cómo se llama mi ejecutivo del banco, en cuántos bancos tengo yo cuentas. ¿Mm? En caso de una estafa contra una empresa, ¿quién se va a encargar de recopilar la información? ¿Quién se va a encargar de interponer la denuncia judicial? ¿Quién se va a encargar de venir al banco para que suministre la información necesaria o generar los bloqueos necesarios para que la situación no trascienda? En paralelo a esto, importante también estar verificando los registros que tienen nuestros servidores o nuestro equipo de cómputo, ¿verdad? Que esos registros estén quedando claros y concisos, verificar los respaldos de seguridad, ya sea de cámaras de seguridad o inclusive los respaldos de nuestros sistemas, con el fin de establecer que realmente estén funcionando bien. Esto en relación con los casos de fraude que hemos tenido con el malware, ¿verdad? Que infecta las computadoras y secuestra la computadora adueñándose de la información. Y en razón de esto vienen y le solicitan un rescate. Entonces, el hecho de pagar el rescate es muy importante, no necesariamente quiere decir que vaya a recuperar su información, pero es el tipo de cosas que yo tengo que ir valorando. Entonces, ir midiendo el nivel de riesgo dentro de la organización y el impacto que pueda llegar a tener ese nivel de riesgo. Y nuevamente lo repito, muy importante el contacto que tengamos con las instituciones financieras y cómo canalizar este fraude. Ya para finalizar, nuevamente recordarles qué hacer en caso de ser víctima de un fraude. Pues muy importante tener a mano los números de teléfono de las instituciones financieras donde tengo mis cuentas bancarias. Recordarse obviamente que el banco no llama para solicitar información sensible y pues en el caso nuestro, muy importante que en caso que tengan una duda, alguna consulta por alguna transacción electrónica, alguna llamada que reciban o inclusive ya fraude consumado, esperemos que no, pues que se puedan conectar directamente, se puedan conectar con el banco y por medio de la línea al 22 11 11 11 los ejecutivos inmediatamente lo van a asesorar de qué hacer en caso de que haya sido víctima de un fraude, que esperemos que no sea el caso. Les agradezco mucho la atención, quedo pendiente para cualquier consulta con mucho gusto. Gracias, don Neyman, por su ponencia y la valiosa información que hoy nos ha compartido. A continuación vamos a proceder a responder las preguntas que ustedes muy amablemente nos han hecho llegar, para la cual me permito leerlas y ceder la palabra a don Neyman para su respuesta una a una. Estamos un poquito pasaditos de tiempo, entonces vamos a hacerlo rapidito para no interrumpir sus labores, ¿verdad?, diarias. Un momentito. Vamos a leer las preguntas que han ingresado. ¿Cuál es el proceso a seguir cuando tengo sospechas de estar siendo estafado? Adelante, don Neyman. Gracias, muy bueno. Bueno, como hablábamos ahora, el principio de normalidad. ¿Qué es normal? ¿Qué es normal lo que me están preguntando en una llamada telefónica? ¿Es normal que me pidan alguna información por correo electrónico? Entonces, en ese momento a mí se me despiertan las alertas y es cuando digo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, inmediatamente, pues obviamente en este caso, si fuera una llamada telefónica, cortar la llamada telefónica e inmediatamente comunicarse con la institución financiera. Velar por la información que yo suministré, recordar específicamente cuál fue esa información que suministré. ¿Por qué? Porque eso es vital con el fin de prevenir cualquier acción delincuencial. Si usted viene y me dice, bueno, es que yo no recuerdo qué claves fue las que di, yo no recuerdo a qué banco, qué claves de bancos fue las que suministré, pues obviamente con el hecho de trazar y minimizar el riesgo de la acción que vaya a generar esta acción delincuencial, se viene a ser limitante. Sin embargo, si yo tengo muy claro cuál fue la información que suministré y de qué banco suministré, pues es más fácil poder canalizar. En algunas ocasiones, bueno, en algunas ocasiones no. A nivel interno de las instituciones tenemos una red
en la cual nosotros nos comunicamos con nuestras instituciones con el fin de prevenir el fraude. Entonces, de tal manera, si un cliente BCR fue víctima de fraude y el dinero fue trasladado hacia otras entidades financieras, nosotros inmediatamente nos comunicamos con ellos con el fin de que ellos paren esas transacciones, ¿verdad? Pero sin embargo, si usted en ese momento, usted viene y nos dice, no, es que yo también suministré la información de, no sé, del Banco Nacional, entonces inmediatamente nosotros le decimos, vea, el cliente también suministró la información de ustedes, por favor, canalicen un bloqueo. Y entonces, adicionalmente a eso, el operador que está hablando con la persona acá en el banco, al recibir eso, inmediatamente le va a decir, bueno, entonces contáctese usted también con el Banco Nacional para poder minimizar el riesgo de cualquier acción fraudulenta. Y eso es lo importante, tener presente cuál es la información que suministré, obviamente comunicarme inmediatamente con las instituciones financieras que estén relacionadas y, muy importante también, cambiar claves de acceso si fuera necesario y verificar, ¿verdad?, cualquier mensaje que haya recibido en mis redes sociales o en mi correo electrónico. Muchas gracias, don Leyman. Vamos a proseguir con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los mecanismos de seguridad que ofrece el BCR? Gracias. Bueno, por dicha son bastantes. Ciertamente el Banco de Costa Rica pues tiene varios mecanismos de seguridad. Entre ellos tenemos la firma digital, muy importante. Tenemos la clave dinámica, tenemos el token celular, tenemos la matrícula de dispositivos, tanto dispositivos computadoras como dispositivos móviles. Recordarles que aquí volvemos nuevamente a lo mismo, la separación de correo electrónico, que era lo que les hablaba, porque muchos de los códigos que se envían, que tienen que ver con seguridad, que envía el banco, se los envían a su correo electrónico. Entonces aquí lo importante es la salvaguarda de nuestro correo electrónico. Entonces, como les decía, el banco envía códigos para poder matricular dispositivos, pero estos se entran en paralelo con la clave dinámica. Entonces, aquí lo importante son las dos cosas, mantener los dispositivos de seguridad que tenemos nosotros acá, como les indiqué, pues firma digital, clave dinámica, códigos de matrículas de cuentas, inclusive ya tenemos reconocimiento facial en el app, ¿verdad? Y ahorita también se implementó la parte de el monedero electrónico. Entonces, todos estos mecanismos son los que nos pueden conllevar, inclusive podemos variar el mecanismo de seguridad. Yo puedo utilizar clave dinámica para Banco BCR, por ejemplo, y token celular para la parte de acceso a la parte del teléfono, ¿verdad? Del BCR móvil. Entonces, nuevamente, tenemos muchos mecanismos de seguridad, la idea es utilizarlos. Importante, ¿verdad?, el doble factor de autenticación y velar por la seguridad de nuestro correo electrónico. Muchas gracias, don Leyman. Infortunadamente, el tiempo nos ha ganado. Nos quedan algunas preguntas por responder, por lo que estaremos remitiendo las respuestas al correo electrónico indicado por cada uno de ustedes y el ejecutivo les estará haciendo llegar las respuestas. En nombre del BCR, reitero el honor que representa poder llegar a través de la tecnología a ustedes, nuestros clientes, y aportar conocimiento a través de nuestros profesionales expertos.